innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, que realmente lo presentaba a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos A la Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa, un programa producido por Radix Education. Yo soy Ixchel Galicia, coordinadora en Radix Education y locutora en La Brújula Educativa. Así que de la mano de Raúl Carlín, hoy estaremos explorando un nuevo tema. Adelante, Raúl. Hola, querida Ixchel, es un gusto volverte a ver y a toda nuestra audiencia, escucharnos, vernos para seguir hablando de educación. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Brújula Educativa, podcast de Radix Education. Mi nombre es Raúl Carlín y soy coordinador senior en Radix. Les recuerdo que junto con Ixchel y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy, educación, reimaginando nuestro futuro juntos, le queremos dar la bienvenida al doctor Fernando Reimers, uno de los miembros de la comisión que produce este reporte, Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education de la UNESCO, y pues un aliado muy querido de Radix Education. Así que, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Raúl, y gracias, Ixchel. Muy satisfecho de estar con ustedes y muchas gracias por el interés en este informe de la Comisión sobre los Futuros de la Educación, sobre el futuro de la educación. Gracias, y pues entonces vamos a comenzar con el tema del día, que reiteramos a la audiencia, es la educación reimaginando nuestro futuro juntos. En ese sentido, y sin más preámbulo, doctor, creo que es importante comenzar este espacio preguntándonos qué es precisamente reimaginando nuestro futuro juntos. Ya hablamos de que es un informe, un reporte que produce esta comisión de la UNESCO, pero quisiera saber quién lo redacta, por qué surge, en general, qué argumenta, doctor. Claro que sí, Raúl. A ver, empezando por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta es una organización que fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial como una de las agencias de Naciones Unidas para avanzar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es este cuerpo de 30 derechos que la comunidad mundial se plantea son esenciales para tener una paz duradera en el mundo. Y uno de ellos es el derecho a la educación. Y para alcanzar el derecho a la educación se crea la UNESCO, que en verdad ha animado una de las revoluciones educativas silenciosas más importantes de la humanidad en lograr casi el acceso universal a la educación. Y a lo largo de su historia, la UNESCO en 3 ocasiones ha encargado a una comisión de especialistas independientes, de personas que no forman parte de la UNESCO, que se hagan cargo de hacia dónde va el mundo, de cuáles son los principales desafíos y que propongan una serie de ideas sobre cómo debe responder la educación a esos desafíos. La primera vez que la UNESCO hace esto es en el año 68, cuando le encarga a Edgar Faure, que había sido ministro de Educación de Francia, coordinar una comisión de 7 personas que produce en el año 72 el informe Aprender a Ser. La segunda vez que la UNESCO hace esto es cuando le encarga a Jacques Delors, que había sido presidente de la Comisión Europea, que coordine una comisión de 14 personas que publica en el año 96 el informe La educación encierra un tesoro. Y este informe que estamos discutiendo es el resultado de una comisión que la UNESCO organiza a finales del 2019 y que entre el año 2020 y finales del 2021 produce este informe titulado Reimaginando Juntos Nuestro Futuro, un nuevo contrato social para la educación. El informe es el resultado de las deliberaciones de los miembros de esta comisión, que es coordinada por la presidenta de Etiopía y que incluye un grupo muy diverso de educadores, entre ellos la maestra mexicana Elisa Guerra, la educadora peruana Tarsilia Rivera, una gran abogada de los derechos educativos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, así como educadores de diversas partes del mundo, de la China, de Corea, de Japón, de Rusia, de diferentes partes, que durante 2 años decimos, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que confronta la humanidad? Y digamos, la preocupación que nos anima es la preocupación por el cambio climático,
la preocupación por las amenazas a los derechos humanos, el decline democrático en las democracias en el mundo, la creciente violencia dentro de los países y entre los países y la desigualdad. Son esos los desafíos que animan a esta comisión y, comenzando apenas nuestro trabajo, se origina la pandemia del COVID-19. Y por supuesto nuestro trabajo, que se lleva a cabo durante los 2 años de pandemia, pues está en buena manera marcado por toda esa realidad educativa que hace visible la pandemia. Y luego les comentaré un poco, al discutir el contenido del informe, de qué manera el haber sido escrito en este momento incide sobre algunas de las ideas fuerzas del informe. Entonces, el informe es efectivamente el producto de esta comisión, del trabajo de esta comisión, apoyada por un secretariado técnico, pero que no trabaja en un vacío, ¿verdad? Que trabaja en diálogo, en consulta con muchos educadores en el mundo, un diálogo que se vio dificultado por las condiciones de aislamiento físico a que llevó a cabo la pandemia, y luego les contaré de qué manera logramos entrar en comunicación, seguramente con más personas de lo que habríamos hecho si hubiéramos podido viajar como teníamos previsto. Interesantísimo, doctor, esta primera aproximación a lo que el reporte implica, a su proceso de creación. Algo que yo quisiera reivindicar y rescatar de lo que dice usted es que creo que nos invita también a hacer una mirada histórica de por qué este reporte es producido, por qué creo que es importante. Por supuesto, a partir de 1948, en el siglo pasado, con la creación de las Naciones Unidas, creo que hay toda, digamos, una apuesta histórica por, sí, construir sociedades con ciertas características cuyo objetivo sea no repetir el pasado del cual proveníamos en ese momento, que era la Segunda Guerra Mundial, y creo que justamente también haciendo mención a la pandemia por coronavirus del 2020, pone sobre la mesa algo que a mí, en lo personal, me encantó de este reporte, que creo que tiene, por un lado, una aproximación a la coyuntura, digamos, a la coyuntura global, que es este tema de cómo la pandemia por COVID-19 vino a trastocar no solo a las sociedades, al globo terráqueo en general, sino también muy particularmente a los sistemas educativos, pero también tiene una aproximación muy estructural, es decir, que trasciende incluso la educación, que pone el foco sobre problemas que está enfrentando el mundo en general, como usted los ha enlistado, la amenaza a los derechos humanos, el cambio climático, etcétera. Entonces creo que es algo sobre lo que yo quisiera subrayar, y también invitar a la audiencia que una vez que lea este reporte, lo lea con este lente, el lente sí coyuntural, pero también el estructural de todo lo que tiene que ver con la educación, pero también lo que la trasciende. Pero también quiero saber, Ixchel, qué es lo que piensa sobre esta primera aproximación de lo que nos comenta el doctor Reimers. Sí, muchísimas gracias, doctor Reimers, por esto que nos comparte, y sobre todo porque además de lo que nos dice Raúl, de toda esta parte de entender cómo se viene este proceso histórico de la educación y cómo hemos intervenido desde diferentes actores y sectores de la sociedad, creo que una de las cosas que me parece muy importante de este reporte es que junta las voces de diferentes actores sociales que están en la educación, ¿no? Y esto es clave porque nos permite encontrarnos desde diferentes lugares, desde diferentes realidades que nos atraviesa la educación, ¿no? A mí una de las cosas que me pareció muy interesante al encontrar en este reporte es que habían todas las miradas, ¿no? Estaban todas estas perspectivas, podemos reconocer también cómo se estaba atravesando la educación desde las comunidades indígenas, desde cómo se estaba atravesando la educación desde una perspectiva como mujeres, como las niñas, ¿no? Como estos desafíos que se están enfrentando, y no solamente como en la educación que muchas veces encontramos en el aula, ¿no? Y que a veces cuando pensamos de educación, pensamos en las aulas que están incluso en las grandes ciudades o en las ciudades y que tienen ciertos accesos, sino también nos plantea estos desafíos de la educación en todos los contextos, ¿no? En todas las realidades, ¿no? Y creo que, digo, y esta es una recomendación para los lectores que no han encontrado todavía no han leído el informe, es que miren cómo todas las voces están reunidas, cómo realmente hay una búsqueda de que todas puedan ser representados a través del informe y que nos presentan los desafíos sí como un desafío que nos duele y que nos atraviesa, pero también como una oportunidad al cambio, ¿no? Como una oportunidad al logro. Y eso creo que es algo que a mí, cuando estuve leyendo el reporte, me emocionó muchísimo,
Me emocionó porque es darte cuenta de los desafíos que estamos atravesando, no solamente en México y en América Latina, sino en el mundo, y cómo podemos enfrentarlos juntos, ¿no? Y yo creo que también, digo, a mí me encantó ya el título, ¿no? Justo reimaginar cómo podemos transformar nuestra realidad de manera colectiva, ¿no? Y que no estás solo, sola en tu aula como docente, como padre, madre de familia, y sobre todo como justo que nos tocó esta situación con la pandemia, ¿no? No estamos solos, ¿no? Estamos todas y todas atravesando esta realidad y estamos buscando estas soluciones y para eso hay estas grandes voces que nos hacen darnos cuenta de todo lo que está pasando. Así es, Ixel. El informe en verdad es una invitación a los lectores a promover y a participar en un diálogo social incluyente, participativo, democrático, y quizás esta es una de las diferencias importantes de este informe con los dos anteriores, que en buena medida los dos informes anteriores sobre los futuros de la educación, el publicado en el año 96 y el publicado en el año 72, es que esos dos informes estaban muy dirigidos a gobiernos. La premisa de esos informes era que si el gobierno tomaba ciertas decisiones, la educación iba a cambiar. Y este informe, seguramente como reflejo de que viendo el mundo educativo durante la pandemia, uno se dio cuenta de las enormes limitaciones de los gobiernos en sostener las posibilidades de aprender, pero también se dio cuenta de la enorme fortaleza de las maestras, de la sociedad civil, de las comunidades, de los estudiantes mismos. Y yo creo que esa es la razón por la que este informe dice, no, esto no está dirigido exclusivamente a gobiernos y seguramente tampoco principalmente a gobiernos. Esto está dirigido a todo el mundo, a estudiantes, a profesores, a organizaciones de la sociedad civil, porque para que cambie la educación, en verdad lo que hace falta no es que los gobiernos se planteen ideas nuevas. Lo que hace falta es que todos nos pongamos la camiseta y nos hagamos la pregunta de qué significa enseñar y aprender qué y para qué y cómo, y qué puedo hacer yo desde mi espacio de actuación para promoverlo. Y la idea de este informe es que todos somos agentes de cambio educativo y que el diálogo social es fundamental. Y en ese sentido, este informe no se presenta como un documento acabado, digamos, como una receta que diga esto es lo que hay que hacer, sino como el punto de partida de una conversación, donde la ruta, el itinerario específico de cómo debe transformar una organización educativa como Radix o una escuela o una universidad, ese itinerario en verdad lo tienen que definir los actores locales, inspirados, quizás animados, estimulados por las ideas de este informe, pero son ellos los que conocen cuáles son sus problemas, cuáles son las oportunidades, las fortalezas y qué es lo que se puede hacer. Así que esa lectura Ixchel del documento es absolutamente acertada. En ese sentido, este informe es diferente. Es una invitación. Yo espero que quienes nos escuchan hoy se animen a leer el informe y se pregunten, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para ser partícipe de esta conversación? ¿Cómo reúno yo a 2 colegas, a 3, a mis alumnos, a discutir las ideas de este informe para decir, ¿y nosotros qué podemos ir haciendo diferente? Maravilloso, maravilloso cómo se propone este reporte como una invitación que es incluyente, pero también una invitación detonadora a poner sobre el tapete de las discusiones temas que nos atañen a todos. Y para seguir hablando de esto, sobre a quiénes incluye este reporte, les invitamos a ir a nuestra sección 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Y en esta sección, la dinámica es la siguiente. A continuación, lo que haré serán 3 afirmaciones que tienen relación con este tema. 2 de ellas serán mentira y una será verdad. A ustedes en la audiencia les toca descubrir cuál es cuál. Ixchel precisamente nos contará qué es lo que ustedes han respondido. Nuestra audiencia ha respondido sobre esta pregunta. Y la afirmación es la siguiente. El reporte Reimaginando Nuestro Futuro Juntos buscó, como ya nos anticipaba el doctor Reimers, recoger múltiples voces que propusieran una transformación sustancial de la educación, partiendo además de un diagnóstico muy claro, ¿no? ¿Cuántas personas participaron en la consulta global, digamos, que dio forma a esta publicación? La opción 1 es más de 1 millón de personas, la opción 2 es 100,000 personas y la opción 3 es 50 personas, que son los miembros del comité de la UNESCO de la que el doctor Reimers nos ha hecho referencia. Y para esto quiero escuchar qué es lo que nuestra audiencia ha contestado, querida Ixchel. Muchísimas gracias, Raúl, y también quisiera agradecerles, antes de darles respuesta, a la audiencia que participó. Muchísimas gracias por participar a través de nuestras redes y les hacemos la invitación que en los próximos episodios síganos en nuestras redes sociales para que puedan participar en este evento. Así que
El 57% de nuestra audiencia respondió que 100,000 personas fueron las que participaron en este informe y que solo el 43% de nuestra audiencia respondió que más de 1,000,000. Pero vamos a ver qué nos dice Raúl de cuál es la verdad. Bien, pues interesante. Muchísimas gracias también. Me sumo ese agradecimiento a la audiencia. Pues lo que nos comparte un poco el doctor Reimers es que este es un producto que, digamos, redacta una comisión, esta comisión de la UNESCO a la que le hace referencia, pero que buscó recoger muchas voces a través de una consulta mundial. La respuesta es que precisamente más de 1,000,000 de personas participaron en ese proceso de consulta que dio forma, digamos, a esta publicación. Y sí queríamos reivindicar mucho en este programa esta parte, doctor, porque quisiera que usted nos compartiera por qué cree que es importante hacer visible que más de 1,000,000 de personas alrededor del globo terráqueo participó en una consulta para la creación de este reporte, por qué esto es relevante y cuál es el valor agregado de eso en términos de lo que nos ofrece este reporte. Claro que sí, Raúl. En primer lugar, déjame decir por qué hubo un esfuerzo de la comisión de consultar a tantas personas. En verdad, las dos comisiones anteriores habían hecho un esfuerzo por entrar en diálogo con educadores de diferentes partes del mundo. Y la manera en que esos diálogos se realizaron fue la comisión viajó a 5 o 6 continentes diversos y pasaron 2 días en esos continentes y ahí hubo una serie de mesas redondas, de seminarios, donde pudieron escuchar. Yo participé en la consulta que se llevó a cabo en América Latina en la segunda comisión, hace ya un montón de años, y efectivamente fue así. Esta comisión viajó a Chile, estuvo 2 días en Chile, tuvimos una jornada de trabajo. Y en verdad eso es lo que esta comisión se había planteado hacer. Cuando nos reunimos por primera vez, la primera semana de enero del 2020, nuestra idea era hacer una cosa parecida. Y cuando en marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y las medidas de contención social que nos impiden viajar, decimos, ¿y qué hacemos? De hecho, nos preguntamos, ¿por qué no suspendemos este trabajo hasta que pase la pandemia? Pero nos dimos cuenta que la pandemia iba a complicar la realidad educativa de una manera tal que hacía todavía más necesario hacer este trabajo prospectivo, este trabajo de decir dónde están los desafíos y hacia dónde ir, que el mundo educativo va a estar necesitado de una brújula, precisamente, como el nombre de este programa, y por eso dijimos, hay que seguir trabajando. Y tenemos que echar mano de los recursos que tengamos. Y nos dimos todos una inmersión en tecnologías. Y yo creo que fue esa conciencia de que no estábamos pudiendo viajar a los países como habíamos previsto, la que nos obligó, la que nos impulsó a establecer contacto con organizaciones muy diversas y a decir, queremos escuchar las voces de alumnos, de profesores, de educadores, y a través de distintos mecanismos que todos involucraban, obviamente, la comunicación, digamos, telemática, el correo electrónico, las conferencias de webconferencias, etcétera, pues recibimos estas voces. O sea que la motivación, en verdad, no fue que lo habíamos pensado desde el comienzo así, sino que esta crisis que generó la pandemia nos obligó a pensar de manera diferente y a decir, no, pues ahora hay que hacer más, porque a lo que nos está llevando esta crisis es a no tener la capacidad de escuchar. Ahora, ¿por qué es importante este diálogo? Bueno, obviamente porque el mundo es plural y diverso. Y esa es la razón por la que el título del informe es Nuestros futuros, en plural, y no nuestro futuro, como un reconocimiento de que el futuro no es único. El futuro es diverso entre naciones, entre comunidades, y son precisamente las personas, las comunidades locales las que tienen que hacerse cargo y definir cuál es su futuro. Entonces, la necesidad de este diálogo es reconocer que el mundo es muy diverso, tanto en las aspiraciones como en las realidades educativas, las soluciones que hay, y que es necesario darse cuenta de esa diversidad, aprender de esa diversidad con H y también aprender de ella. Y eso es lo que trató de hacer el informe, y en verdad es ese reconocimiento de la fortaleza que hay en esa diversidad el que anima a que el informe se plantee no como un producto acabado, no como una especie de tablas de la ley, sino como una cosa que diga, mira, ahora la verdad, un documento escrito para el mundo no puede ser sino una provocación, un estímulo, pero quien tiene que definir la estrategia específica es cada comunidad. Y ahí es donde van a salir los diversos futuros de la educación, nuestros con ese, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Reimers. Y me encanta esto con lo que cierra esta pregunta, porque cuando habla de nuestros, ¿no? Nuestros como parte de una comunidad educativa, nuestros desde cada uno de nuestros roles, ya sea como maestros,
como directivos, como agentes sociales o incluso como parte de la comunidad que rodea la misma escuela, ¿no? Es atrevernos a soñar qué es lo que queremos y cómo queremos transformar nuestra realidad. Y creo que una de las cosas que me parece muy importante de puntuar de que más de que 1 millón de personas participaron en la consulta, que participaron en esto, es la reunión de todas esas voces y que finalmente estamos apostando a construir un mundo distinto, ¿no? Un mundo que reconozca y que reconoce la educación como el eje central para la transformación social, ¿no? Que desde la educación, desde las aulas, ya sean dentro del aula, fuera del aula, en las casas, digo, con la pandemia a través de las pantallas, ¿no? Queremos transformar nuestra realidad y primero tenemos que saber desde dónde estamos parados, ¿no? Para que apostemos a ese futuro que queremos transformar y sobre todo esto, no sabernos que solos, ¿no? Estamos acompañados, ¿no? Y creo que es algo que rescata muchísimo, ¿no? Cuando yo leí el reporte dije, esto alguien me leyó la mente o como que alguien me interpretó el alma porque muchísimas de las cosas que decían ahí eran cosas que yo sentía y que estaba atravesando en este momento, ¿no? Y que como educadora había visto también en mis comunidades educativas, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor, sobre todo para aquellos que no han podido leer el reporte y que insistimos que lo lean porque de verdad es muy llenador, es muy enriquecedor y genera esta sensación de saber más y ahora qué hago yo desde mi lugar. Me gustaría que nos cuente qué argumentos esenciales ofrece este reporte y un poco también hacia estos argumentos, cómo nos llevan a pensar este futuro, cómo lo dibujan y finalmente, pues, ¿qué tenemos que hacer hoy para alcanzar ese futuro? A ver, el informe está estructurado en 3 secciones. La primera sección habla de cuáles son los desafíos de nuestro tiempo y de cuál es una respuesta positiva, incluyente, sustentable a esos desafíos. Y entonces discute el desafío del cambio climático, los desafíos de los derechos humanos, el desafío de la gobernanza democrática, los desafíos de la exclusión social, de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Y dice, bueno, ¿cómo es un mundo diferente? Pues un mundo donde quepamos todos, donde resolvamos nuestras diferencias sin violencia, donde los derechos humanos de cada persona, simplemente porque es una persona, sean una realidad. Esa es la primera sección, son 2 capítulos. La segunda sección, que por cierto es muy distinta a los 2 informes anteriores, que están escritos como a 10.000 kilómetros de altura, una mirada muy sociológica que no se mete al interior del aula. Este informe se mete al interior de la institución educativa y dice, en verdad hay que repensar, hay que reimaginar la cultura educativa, hay que reimaginar lo más fundamental de lo que cada quien entiende que significa enseñar y aprender y para qué y cómo. Y entonces, ¿qué significa reimaginar la cultura educativa? Pues reimaginar la pedagogía, cómo se enseña, y desarrollar una pedagogía de la solidaridad que le permita a la gente colaborar con los demás, no solamente una pedagogía que desarrolle las capacidades de los individuos de trabajar por cuenta propia. Reimaginar el currículo, el para qué se enseña, y enseñar de manera que permita una comprensión de nuestros desafíos ecológicos y que permita una comprensión intercultural y que permita una comprensión incluyente del mundo, que permita ver la diversidad como una fortaleza. En fin, reimaginar la cultura educativa significa repensar la profesión docente, cambiar esta imagen que tienen muchos del maestro o la maestra como una especie de Hércules con el mundo sobre sus hombros, para pasar a entender el profesor como una persona que trabaja en equipo, no solamente con sus colegas en el salón, sino con colegas en otras instituciones, apoyados con instituciones distintas a las instituciones escolares. Reimaginar la cultura educativa significa reimaginar la organización misma de la escuela, para dejar de pensar en la escuela como la única unidad de cambio, como el único motor educativo y pasar a pensar en redes de escuelas, en pensar en una escala un poco mayor para transformar. Y finalmente reimaginar todo el ecosistema educativo, conectar las diversas instituciones que permiten el acceso a oportunidades de aprendizaje continuo a todas las personas y a los adultos. Esa es la segunda sección del informe, son estos 5 capítulos. La tercera y última sección del informe dice, bueno, ¿y cómo se produce ese cambio? ¿Cómo se produce ese reimaginar de la cultura educativa? A través de 4 acciones. En primer lugar, con este diálogo social incluyente, democrático, participativo al que me refería. En segundo lugar, con una mayor inversión en la innovación
y en la investigación. Es decir, el reimaginar la cultura educativa no puede ser sobre la base de la improvisación, sino sobre la base del conocimiento experto, en el cual participen, en cuya creación participen maestros, participen quienes colaboran con maestros, una diversidad de organizaciones. Tercer disparador, tercera acción catalítica para producir esta transformación es reimaginar la vinculación de la universidad con las escuelas e imaginarse un mundo en el cual las universidades están integradas y en comunicación muy fluida, muy directa, muy continua con redes escolares. Y finalmente, la cuarta acción catalítica es reimaginar la cooperación internacional. Efectivamente, como tú decías, Ixchel, para que cada comunidad, para que cada escuela, para que cada educador sepa que es parte de algo mayor y que hay de verdad un ecosistema que le apoya dentro de las fronteras de su país y más allá de las fronteras de su país. Esas son las tesis principales del informe. El informe está anclado sobre 3 piedras angulares. La primera, que todos somos agentes de cambio. Esa es una idea muy poderosa, que la transformación va a ocurrir si uno logra despertar, recuperar esa agencia, ese poder de cada persona de ser un agente de cambio. En segundo lugar, la idea de que la transformación educativa tiene que estar orientada al logro pleno de los derechos humanos, de un orden mundial, planetario, donde estos derechos sean una realidad para todas las personas. Y la tercera idea, esta idea de que es necesaria la reinvención de los modelos mentales mismos de qué significa enseñar y cómo enseñar, la reinvención de la cultura educativa. Y esto, en definitiva, es lo que significa un nuevo contrato social por la educación, repensar las ideas básicas de para qué una sociedad tiene instituciones educativas e invierte en ellas, ¿no? Maravilloso, muchísimas gracias por ayudarnos a desentrañar este reporte. Creo que va a ayudarle a nuestros escuchas a leerlo, ¿no? A guiar su lectura. Quiero, antes de pasar a lo siguiente, subrayar creo que 2 cosas sobre este reporte, una de forma, un poco más de forma, otra de fondo. Una de forma, que el doctor Reimers nos dice: no entendamos este reporte como un fait accompli. No es una cosa consumada, finita, que produce solo certezas, ¿no? Sino que llama a los lectores al ágora, ¿no? A congregarse a la palestra y a pensar juntos y juntas precisamente estos nuevos futuros. Y la segunda, un poco más de fondo, tiene que ver que, déjenme ponerlo en estos términos, aunque es, digamos, una provocación, una invitación al lector, también es una invitación muy programática. O sea, si entraña, digamos, una suerte de mapa de ruta sobre cuáles son esas áreas de atención que deberíamos estar atendiendo a nivel global en la discusión para no perder el foco. Ya nos decía el doctor temas muy puntuales: cómo reducimos la violencia, cómo atajamos las desigualdades, cómo reducimos la pobreza, cómo garantizamos derechos humanos, repensamos sistemas educativos, y creo que ahí también reside mucho la valía de este reporte. Y me quedo con esas ideas en el tintero. Creo que son muy interesantes estas cosas que hemos conversado el día de hoy. Por ahora, los quiero invitar precisamente a la recomendación del día. Y nos vemos de regreso. La Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación fue creada por la UNESCO en 2019 para reinventar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y del planeta. Te invitamos a leer el informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Podrás encontrar el enlace oficial en la descripción de este episodio, en YouTube o en Spotify. Síguenos como Radix Education. Y bien, regresamos a esta sección que nos gusta tanto, que se llama Pido la Palabra, en la que ponemos sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita, digamos, a dar solución a nuestra problemática principal del día o al tema principal de nuestro episodio. Pido la palabra. Y esa pregunta para el Pido de la Palabra del día de hoy es la siguiente. Hoy estamos en enero del 2030. Acabas de recibir la noticia de que formarás parte del comité que realizará una segunda versión, la versión 2.0 de este reporte. Con base en las necesidades de tu comunidad educativa, de tu realidad, de lo que tengas a tu alrededor,
¿qué incluirías en el mismo? Y me encantaría que empezáramos contestando esta respuesta con lo que la audiencia nos compartió. Ixchel, ¿qué nos dice la audiencia? Muchísimas gracias. Antes quiero decirles que esta parte me encanta soñar cómo podemos transformar estas realidades desde nuestro lugar, ¿no? Y una de las cosas que nos dice nuestra audiencia, en específico Bruno Candiani, nos dice garantizar condiciones de vida digna y seguridad para el desarrollo humano. Así que muy interesante esta propuesta también de Bruno, le saludamos, muchísimas gracias por participar. Y en lo personal, creo que una de las cosas que me gustaría ver en este reporte e incluir de manera muy amplia es cómo vamos avanzando en temas de género, ¿no? Y me gustaría que para este 2030 pudiéramos tener más avances, más alcances en cuestiones de género y sobre todo cómo a partir de este primer reporte se generaron muchas políticas para impulsar y acompañar a las niñas, a las mujeres, a las maestras, a las estudiantes, para que alcancen y ir rompiendo como esos techos de cristal, ¿no? Que también se encuentran en la educación. Y creo que también uno de los temas que me pareció muy importante es seguir promoviendo la educación ambiental, ¿no? O sea, me gustaría que hubiera incluso un capítulo entero en el que se hable de la educación ambiental, en la que se hable de cómo las comunidades se empoderaron de sus espacios, los tomaron y entonces a partir de ahí se genera toda una educación que promueve primero todo lo comunitario, ¿no? Como regresar a esta parte de lo comunitario, de cómo construimos en comunitario, y sobre todo que sea en pro a un bienestar social, un bienestar que se promueva desde el medio ambiente. Tú, Raúl, cuéntanos. No, muy interesante. O sea, creo que además en 2030, además de estar haciendo un diagnóstico sobre los avances de este reporte, estar pensando uno nuevo, se va a alinear, digamos, con el ejercicio, digamos, de la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que tendremos que hacer en ese momento. Pero yo apelaría mucho a que creo que la manera en la que la comisión redactó este reporte nos da una suerte de pauta, un modelo. Creo que hay por ahí un principio compartido, que es el tema de generar diagnósticos que nos permitan tomar decisiones con base en datos. O sea, creo que en ese sentido seguramente se hará un diagnóstico de qué es lo que sí se hizo, qué es lo que no, qué se hizo y se hizo bien, qué es lo que no, qué es lo que se hizo pero fue perfectible, ¿no? Otra cosa que tomaría en cuenta para ese diagnóstico, de ser yo quien coescribiera una nueva versión de este reporte, es qué sucedió, digamos, en la realidad, o sea, cuál es la coyuntura del 2030, ¿no? Recordar, como lo hizo el doctor Reimers al inicio de su intervención, creo que un ejemplo perfecto de lo que pasó en 2020 es la pandemia por coronavirus, que nadie previó, ¿no? Y que hay situaciones que pueden tener la capacidad de impactar positiva, negativamente, básicamente el globo terráqueo, y que sencillamente son difíciles de prever. Pero por último, algo que me intriga y de lo que estoy seguro que vamos a estar hablando en 2030 es del rol, creo también, de la tecnología en nuestras sociedades, en nuestros sistemas educativos. Creo que ya desde hoy la tecnología toma un rol fundamental para las sociedades, para los sistemas educativos, para las democracias. Vemos por ahí corporaciones, redes sociales que tienen roles clave en ellas. Entonces, me pregunto cómo se va a ver la tecnología en el 2030. Creo que también va a ser una pieza clave de esto. Pero quiero escuchar lo que nos dice el doctor Reimers, porque yo creo que en su caso esto no es tan hipotético. Yo creo que daría por seguro que usted va a estar redactando. Yo creo que esta idea de la que tú hablas, Raúl, de que será fundamental hacer un diagnóstico específico para tener evidencia, es una de las aspiraciones del informe. Este informe, como se imaginarán nuestros oyentes, estando escrito para la comunidad planetaria, pues obviamente está escrito a un cierto nivel de generalidad y tiene que ser aterrizado. Requiere de un ejercicio de traducción que le permita a una escuela concreta, a una institución educativa como Radix, a una universidad, a una Secretaría de Educación, decir, bueno, ¿y para mí esto qué significa? Y yo les voy a dar en primer lugar 3 ejemplos de cómo hacer esa traducción y luego voy a hacer una invitación, un desafío a Radix de participar en generar este proceso de traducción. Mire, un primer ejemplo de cómo aterrizar este informe, de cómo traducirlo, es decir, bueno, identificar qué cosas están ocurriendo ya, que reflejan
el futuro. Y junto con mis colegas en la Iniciativa Global Educativa, una cosa que hicimos el verano pasado fue identificar 31 innovaciones que habían ocurrido en el mundo y que estaban alineadas con los principios de este informe, como una manera, y que habían sido innovaciones que habían ocurrido en el curso de la pandemia, como una manera de comunicar que el futuro, en cierta manera, no hay que inventarlo. El futuro ya está aquí. Lo que hay es que reconocerlo, dónde está el futuro, y poner un foco sobre esos espacios de anticipación del futuro para amplificarlos, ¿no? Entonces, esa es una primera tarea de traducción, es leyendo el informe. Por ejemplo, yo me imaginaría los profesores y los directores que participan en la comunidad de Radix, que en sus escuelas dijeran, a ver, vamos a reunirnos una vez a la semana, una horita, a discutir este informe poco a poco y a preguntarnos qué estamos haciendo ya que está alineado con estas ideas del informe, y a documentar eso y a compartirlo a través de la red de Radix. Bueno, esa es una manera de traducirlo. La segunda manera de traducirlo, el segundo ejemplo, fue uno que yo hice con mis estudiantes de posgrado. En el curso de política educativa que yo enseño aquí en la Universidad de Harvard, el semestre pasado les dije, a ver, ¿por qué no se asocian con una autoridad educativa a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, en una red de la sociedad civil educativa, y trabajan con ellos durante un semestre, identificando en qué medida los desafíos de este informe, discutidos en el primer capítulo, corresponden a los desafíos que se ven desde esa comunidad, de esa localidad? ¿Cuáles son las necesidades educativas que salen de esos desafíos? ¿Qué están haciendo ya en esa comunidad para atender esas necesidades y qué más podrían hacer? Y entonces, como resultado de este trabajo de un semestre, escribieron estos grupos de estudiantes unos capítulos que publicamos con forma de libro y que, por cierto, han sido traducidos recientemente por la Fundación SM en México y están disponibles de forma gratuita en español. ¿Cuál es el propósito de este libro? Ilustrar, primero, uno de los principios de este informe, y es que tiene que haber más integración entre la universidad y el resto del sistema educativo, a través del ejemplo de cómo 60 estudiantes universitarios pueden asociarse con autoridades educativas y ayudarles a pensar, ayudarles a reimaginarse su futuro provocados por esto. Y segundo, en la esperanza de que este ejemplo de cómo traducir el informe anime a otros a hacer lo mismo. Y el tercer ejemplo de cómo aterrizar este informe es una publicación reciente llamado Diálogos para un nuevo futuro de la educación, en el cual invité a personas que ya estaban promoviendo el tipo de diálogos a los que invita el informe a que contaran qué estaban haciendo y a que contaran qué estaban aprendiendo, en la esperanza de que, haciendo visible, creando este círculo de feedback, uno podría animar a otros a aprender de la experiencia de estos pioneros, ¿no? Bueno, yo creo que la organización como Radix, una de las cosas que podría hacer es ciertamente cualquiera de estas tres cosas que he descrito. Identificar innovaciones ya alineadas con el informe, ayudar a desarrollar estrategias que contextualicen las implicaciones del informe para una jurisdicción particular en México, o promover los diálogos al informe. Pero yo creo que una cosa muy sencilla que podrían hacer todas y cada una de las escuelas que participan en la red de Radix es plantearse un proceso muy simple, donde un grupo de profesores, un grupo de gestión de cambio, se ponga de acuerdo en reunirse una vez a la semana, un ratito, no tiene que ser más de una hora, y digan, vamos a hacer esto durante un par de meses. Y comiencen, pues, siguiendo este protocolo que yo he descrito, discutiendo las tres secciones del informe y preguntándose qué resuena con nosotros, dónde queremos profundizar, y entonces pasar por un ciclo muy sencillo, un ciclo de 4 partes. Identificar qué desafíos educativos quieren atender. Identificar, utilizar la inteligencia colectiva que permite esta red que es Radix, que le permite a unas escuelas aprender de otras para generar soluciones posibles a esos desafíos. Experimentar llevando a la práctica esa solución, evaluar y difundir. O sea, este ciclo de decir, ¿qué problema quiero resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? Llevar a la práctica, pensando en un experimento, en cómo resolverlo. Y luego evaluando y difundiéndolo. Eso, si una red como la de Radix, que tiene cientos de escuelas, lo hace, lo que permite es acelerar el proceso de innovación, que es en el fondo a lo que le apuesta este informe, a procesos de innovación abierta, basados en inteligencia colectiva, donde cada actor educativo es un participante en un proceso mayor de generación de conocimiento. Así que esa es la invitación que les extiendo, no solo a quienes nos escuchan, sino a ustedes como Radix, de convertirse en un copartícipe junto con la Comisión de los Futuros de la Educación,
que ayude a definir las rutas de cambio específicas en el caso de las comunidades educativas donde ustedes trabajan. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero comentarle que me quedé con esta idea, la apropiación colectiva del conocimiento para llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, cómo nosotros tomamos este reporte para hacerlo nuestro, para discutirlo, para desmenuzarlo y a partir de ahí hacer propuestas, ¿no? A propuestas colectivas, propuestas que nos sumen y que nos unan, ¿no? Y creo que hay una de las cosas que a mí me encanta hablar es cómo hacemos que el aprendizaje pase por el cuerpo para que se quede en nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer que a partir de las lecturas, de la deconstrucción de este mismo reporte para construir algo nuevo, podamos apropiárnoslo y entonces seguir apostando por reimaginar juntos una educación, ¿no? Y una educación que sea posible para todos y todas. Y que entonces, pues muy prontamente también podamos tener, incluso desde Radix, decir, bueno, nosotros ya leímos este reporte y esta es nuestra propuesta, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Creo que me parece muy interesante. Y nuevamente, como justo lo que decía el doctor, es hacerle la invitación a que lean este reporte, a que nos lo apropiemos, a que lo hagamos nuestro, que lo pasemos por el cuerpo docente, en todas las escuelas y con todos los actores educativos, para que podamos transformar nuestra realidad, ¿no? Creo que las voces de 1 millón de personas están contenidas en este reporte y nos representan, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy interesante. Así que, pues yo me quedo, doctor, con muchísimas más ganas de seguirnos encontrando en estos espacios. Siempre son muy enriquecedoras las conversaciones con usted, de la mano también de mi compañero Raúl Carlín. Y no nos queda más que agradecer a toda nuestra audiencia por su presencia el día de hoy. Mándenos un mensajito de qué les hizo pensar, qué les hizo sentir, escuchar, hablarnos sobre el reporte. También todas sus ideas también enriquecen este espacio, así que invitamos a la audiencia que nos cuenten qué les pareció el reporte, cómo se sintieron y que nos cuenten con qué ideas se van de este espacio. Así que, pues yo soy Ixchel Galicia, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education y nos seguimos encontrando en próximos episodios. Yo soy Raúl Carlín, gracias a todos y todas. Este ha sido el tercer episodio de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Doctor, le tomamos la palabra y le contamos. Gracias por venir, doctor. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.